Hola, de nuevo Biblia en mano para estudiar las Sagradas Escrituras. Este hermoso libro en el que tenemos escrita la voluntad de Dios y todo el conocimiento que necesitamos para alcanzar la salvación y vivir una vida cristiana en victoria. Aprovecho para agradecer sinceramente a todos vuestras oraciones por mi salud, que como ven ya estoy bastante mejor, aunque todavía sigo teniendo infección en el único pulmón que tengo. Pero espero que Dios me permita seguir por un tiempo compartiendo su palabra con todos vosotros. Agradezco también al Señor por la salud de nuestras hermanas Gisela y Gabriela, también por los pastores, por el pastor Salvador, por su esposa, en fin, por todas las sanidades que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Gracias a Dios. Quiero también aprovechar para enviar un saludo cariñoso a todos y mis mejores deseos de que este estudio sirva realmente para vuestra edificación espiritual. Comencemos orando, pues. Padre del cielo, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y prolongas tu misericordia para con nuestras vidas y te lo agradecemos de todo corazón. Ayúdanos, Señor, en este día a meditar tu palabra y que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas. Haz que podamos entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y lo que es más importante, que nos dé el poder necesario para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como saben, estamos estudiando Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. La verdad es que es un texto riquísimo, hay muchísimas cosas que aprender de este pasaje de las Escrituras. Es increíble cómo de la pluma de Pablo Dios hizo que encerró ahí tantísima sabiduría, ¿no? El apóstol está hablando de la vida según la carne y la vida según el Espíritu. La diferencia entre un estilo de vida y el otro es realmente notable. La primera es guiada por los deseos de la carne, mientras que la segunda es guiada por los deseos del Espíritu de Dios que habita en nuestras vidas. Ya hablamos del conflicto que esto suponía cuando citamos a Pablo, que escribió en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Lo importante a entender aquí es que la vida espiritual, hermanos, no es posible sin el Espíritu de Cristo. Esta es la enseñanza. Es Él, el Espíritu Santo de Dios, quien hace posible la vida espiritual en el creyente. Ahora, quiero llamar vuestra atención sobre algo interesante que vemos en este versículo que hemos leído, ¿no? Cuando el apóstol usa al mismo tiempo la definición Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo para referirse en realidad al mismo Espíritu. Es una clara demostración de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, por tanto Cristo es Dios. Es maravilloso. Estas expresiones que encontramos en las
epístolas de Pablo, junto a otras que encontramos también en el Nuevo Testamento, en Juan, etcétera, llevaron a los primeros cristianos a desarrollar la doctrina de la Trinidad. Es decir, la doctrina de la diversidad dentro de la única divinidad. Pero vayamos por parte, estudiemos paso a paso este texto que tenemos para meditar hoy. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Romanos 8:8, en el versículo anterior, vimos como Pablo decía que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por ese motivo comienza el versículo 9 diciendo, mas vosotros no vivís según la carne. Es decir, nosotros no somos de los que nos dejamos arrastrar de los deseos de la carne, de los deseos pecaminosos de la carne. Esto quiere decir que nosotros sí podemos agradar a Dios. Es cierto que cuando vinimos a Cristo, dejamos el pecado, pero no dejamos de ser humanos desde el punto de vista físico. También lo es que aun cuando nacemos de nuevo espiritualmente hablando, seguimos viviendo en el mismo cuerpo mortal, sujeto a deseos pecaminosos contra los que debemos batallar. Fíjense que no estoy usando nunca la expresión naturaleza de pecado o naturaleza caída. Nosotros no tenemos una naturaleza caída. Nosotros tenemos una naturaleza perfecta. Dios nos hizo perfecto. Solamente que nosotros nos dejamos arrastrar en la carne por los deseos de la carne y acabamos pecando contra Dios. Decía, por tanto, que nosotros ya no seguimos viviendo según los deseos de la carne. No obstante, cuando creemos en Cristo, no solo se nos da la esperanza de la vida eterna, sino también la posibilidad de vivir una nueva vida aquí, ahora, en comunión con Dios y también en santidad. Esto que tanto cuesta a muchos creyentes, porque no llegan a entenderlo. Si ustedes acaban entendiendo la lección de hoy, van a vivir mucho más relajados espiritualmente hablando. En el reposo de Dios, van a poder entrar en el reposo de Dios. Eso es absolutamente imposible para el ser humano sin la ayuda de Dios. Y ahí es donde tenemos que entenderlo, que gracias a Dios no tenemos que vivir dejándonos arrastrar por el pecado, porque precisamente el Espíritu Santo nos ha sido dado para que por su presencia en nuestras vidas, que nos transforma y que nos guía en el camino que cada vez nos aleja más del pecado y nos acerca más a Dios, podamos hacer posible esto. Pablo nos está asegurando que nuestras vidas no están ya bajo el poder del pecado, que antes nos dominaba cuando estábamos sin Cristo, sino que ahora el Santo Espíritu de Dios nos guía por caminos de santidad. Ya no somos aquellos que no podían agradar a Dios por vivir en la carne, porque ya no vivimos según los deseos de la carne, sino según los deseos del Espíritu. Los cristianos somos o debemos ser conocidos precisamente por andar en el Espíritu y no en la carne. Como dice el apóstol, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No estamos en el antiguo pacto, hermanos, en que el Espíritu Santo visitaba a algún siervo de Dios, le daba poder para hacer alguna cosa, alguna hazaña, y después se marchaba. Por ejemplo, como en el caso de Sansón, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, ganaba la batalla contra los filisteos y después abandonaba a Sansón y se iba de su vida otra vez, nuevamente. Ahora no es así. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, pero para quedarse, para
vivir, para morar, para habitar en nosotros. No como un invitado que está de paso y que nos visita y que se va a marchar, sino como un residente permanente que vive con nosotros, guiándonos, dándonos el poder necesario para agradar a Dios. Esta es la razón por la cual dije que debemos rendirnos a Él. Debemos rendirnos por completo. No debemos continuar pretendiendo agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, porque no podemos conseguirlo. Pero es el Espíritu Santo en nosotros lo hace posible. La presencia del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Yo quiero que entiendan esto que les voy a decir ahora a continuación. La presencia del Espíritu Santo en los creyentes no es el privilegio de unos pocos ungidos, sino que es un patrimonio de todos los cristianos. Es un rasgo normal, necesario para todos los que seamos verdaderamente cristianos. La enseñanza del apóstol Pablo es clara al respecto. Él escribe a los Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 3:16, le dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo no se estaba refiriendo solo a algunas personas especialmente dotadas para algún ministerio. Se estaba refiriendo a todos los corintios. Más tarde le repetirá en el capítulo 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora bien, si alguno, por sus vidas y por sus acciones, demostrara no tener al Espíritu de Dios en su vida, tal persona no pertenece a Cristo. No es de ningún modo un cristiano. Por eso dice: si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Esto quiere decir que, aunque el apóstol está hablando de manera colectiva de todos los cristianos, afirmando que vivimos con el Espíritu Santo en nuestras vidas y bajo su dirección, quiere hacer hincapié en que debemos autoexaminarnos a nivel individual, al objeto de asegurarnos de que no estamos errados en un tema tan importante como este. Por eso está escrito: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo podemos examinarnos para saber si el Espíritu Santo vive en nuestras vidas o no? Esta parece ser la pregunta que muchos creyentes se hacen. Yo les quiero ayudar a responderla. Al respecto de esto, es importante señalar que la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de alguien no se confirma por hablar palabras incoherentes, como enseñan los pentecostales, ¿verdad? Palabras sin sentido, es decir, lo que ellos llaman soltar la lengua. No es de esa manera que se confirma, aunque ellos lo digan, ¿no?, que esa es la evidencia de que tienes al Espíritu Santo. Eso no es verdad. Eso no lo enseña las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña más bien que es más evidencia de tener al Espíritu de Dios el saber controlar la lengua que el soltarla, como ellos dicen. Pero hay algunos que no conocen las palabras de Santiago en el capítulo 3, donde habla precisamente de la necesidad de pensar antes de hablar o de morderse la lengua para no hablar mejor. Por tanto, a la luz de lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, la evidencia de tener al Espíritu Santo no es soltar la lengua, sino ser capaz de controlarla. Pero bueno, sobre todo, la evidencia de que el Espíritu de Dios habita en tu vida se comprueba por medio de los frutos del Espíritu Santo, es decir, por el carácter de Cristo. Porque, hermanos, déjenme decirle algo importante: los dones se pueden imitar
Cualquiera puede decir rapa y soltar palabras sin sentidos, sin ton ni son. Cualquiera puede hacer eso. Pero los frutos del Espíritu Santo, eso son más difíciles de imitar. Se pueden fingir durante un tiempo, pero tarde o temprano se hace evidente si tiene o no tiene al Espíritu de verdad. Porque fíjense, por ejemplo, en Gálatas, que es un texto que ya vimos la vez anterior, dice: si vosotros sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, si una persona dice que tiene el Espíritu Santo, pero anda practicando alguno de estos pecados, es evidente que esa persona es un mentiroso. No tiene el Espíritu de Dios. Porque el apóstol sigue diciendo: más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y añade que contra esas cosas no hay ninguna ley, ¿verdad? No hay ningún país que prohíba el amor o la paciencia. No hay ningún país que prohíba la bondad. Por tanto, esta es, entre otras, la obra del Espíritu de Dios, la obra que el Espíritu de Dios realiza en nuestras vidas. Fructifica todas estas causas que forman parte del carácter de Cristo, y además nos guía a la santificación, nos lleva a la santificación. Y como dice Pablo: y si alguno no tiene al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, no es de él. Porque como está escrito, el que dice que permanece en él, dice el apóstol Juan, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, versículo 6. De modo que si alguna persona afirma ser cristiana, pero sus palabras, sus hechos dicen otra cosa, realmente no es cristiana. Por mucho que se esfuerce en afirmarlo o en aparentarlo, la vida cristiana se evidencia en un estilo de vida santo. Pero si Cristo está en vosotros, versículo 10, Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hay frases que, dichas así, como que cuesta trabajo de entender. Pero bueno, Pablo ha estado hablando del Espíritu de Cristo en nosotros. Ahora se refiere a Cristo mismo en nosotros. Lo que viene a decir que Cristo habita en nosotros por su Espíritu. Algo que apoya aún más la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Este es un hermoso pasaje que habla de esto. Lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 3, donde a partir del versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, del 17 al 18. Así que, si Cristo está en nosotros, aunque nuestro cuerpo deba morir por causa del pecado, esto es lo que viene a decir Pablo en este versículo 10, el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos da el poder para ser transformados hasta ser libres del pecado, para que podamos vivir una vida nueva en victoria y en santidad. Y además, como nos dirá más adelante, otra cosa más maravillosa todavía. Pero ¿no es esto ya de por sí un mensaje suficientemente hermoso? Todo esto como resultado de la justicia divina que nos fue adjudicada en Cristo.
Y por si todo esto fuera poco, como decía, en el verso siguiente nos va a dar una clara explicación de este versículo 10, perdón, de este versículo 10, junto a una maravillosa promesa de Dios para todos sus hijos. Romanos 8:11. Perdonen que todavía mi cabeza no funciona como debe funcionar. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. En vosotros, en nosotros. En este texto, el apóstol Pablo afirma que Dios, llamado aquí aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, lo hizo por medio del poder de su Espíritu Santo. Otro pasaje que contiene una hermosa mención de la Trinidad al completo. Es decir, el Espíritu, aquel que usó al Espíritu y al Cristo que lo levantó de los muertos. Además, hallamos también una hermosa promesa de parte de Dios para todos los que creemos. Pues el Espíritu de Dios nos ha dado, no solo nos capacita para vivir una nueva vida en Cristo, aquí y ahora, en santidad, en victoria, sino también nos dará vida más allá de la muerte, vida abundante, es decir, larga, eterna. Esto es algo que Cristo dejó suficientemente claro en su mensaje, cuando Él dijo en Juan 11, del 25 al 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto está escrito en Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26. Y todos tenemos que responder esa pregunta del Señor. ¿Crees esto? Digo esto porque algunos, aún en la actualidad, siguen negando que Cristo fuera Dios o que Cristo hubiera prometido un cielo a sus discípulos. Bueno, pues en este pasaje que acabo de citar queda absolutamente claro. Siguiendo con el texto de hoy, Romanos 8:11, el inmenso poder del Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos será capaz también de ayudarnos a nosotros a fin de que podamos vivir una vida nueva aquí en santidad, porque es por medio de Él que podemos lograr vencer la tentación, disfrutar una vida santa. Y además, cuando hayamos muerto, cuando nuestro cuerpo por causa del pecado tiene que morir, cuando hayamos muerto, aún así el Espíritu Santo, con el poder con el que levantó a Cristo de los muertos, también a nosotros nos levantará de la muerte. Pablo relaciona aquí nuestra resurrección con la resurrección de Cristo, algo que él va a repetir en diferentes ocasiones. Especialmente, por ejemplo, tenemos Romanos 6:5, ¿no? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. En Corintios, Pablo habla mucho de esto. Por ejemplo, en el 6:14, 1 Corintios 6:14, él le dijo, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Quiere decir que los que durmieron también van a resucitar, aunque Cristo el primero. 1 Corintios 15:23, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Filipenses, capítulo 3, versículos del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y finalmente, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En todos estos pasajes, Pablo relaciona nuestra resurrección con la resurrección de Cristo y el poder de Dios que la hizo posible. El mismo poder del Espíritu Santo que habita en ti y que habita en mí. Poder con el cual nos puede ayudar justamente a vivir en victoria, a vivir en santidad. Hermanos, entender esto, por favor. No sigas luchando en tu propia fuerza, no sigas luchando en la carne, no trates de agradar a Dios por ti mismo. Ve a Dios cada día y pídele que por el poder del Espíritu Santo tú puedas agradar a Dios. Y después, cuando oigas la voz de Dios en tu corazón, cuando oigas al Espíritu de Dios guiándote, obedécelo. Si te dice a la izquierda, no gires a la derecha. Y si te dice a la derecha, no gires a la izquierda. Anda siguiendo la dirección del Espíritu Santo, porque al hacerlo, Él te guiará a la santidad. Y eso traerá gozo y paz a tu corazón. Te ayudará a entrar en el reposo de Dios. Yo oro de verdad, de todo corazón, a Dios para que nos permita entender estas cosas de su palabra. Sé que algunas son profundas, que de verdad que necesitamos meditarlas también profundamente para poder entenderlas. Pero hermanos, piensen, oren, vean el vídeo una o dos veces, las que sean necesarias, hasta que sean capaces de entender la palabra del Señor. Y después compártanla con sus amistades, con sus familiares, porque entender esto es un tesoro inmenso que no es pagado con nada. Poder entender que podemos descansar en Dios, no en nuestra justicia que no existe. Poder descansar en la justicia de Cristo. Él es el que hace posible, por medio de su Espíritu en nosotros, que nosotros podamos vivir en paz, una vida santa, sin tener que dejarnos arrastrar por los deseos de la carne. Una vida en victoria, que podamos respirar hondo y decir gracias, Señor, porque cuántos años luchando en nuestras propias fuerzas, cuántos años luchando por nosotros mismos, cuántas veces, Señor, creyendo que lo íbamos a conseguir y volver a caer, cuántas veces, Señor, defraudándote, cuántas veces defraudándonos a nosotros mismos, cuántas veces. Pero gracias, porque ahora entiendo que no es en mis propias fuerzas, que me tengo que rendir a ti y que eres tú el que lo hace posible en mí, por el poder de tu Espíritu, con el cual resucitaste a Cristo de entre los muertos y con el cual me puedes dar a mí la fuerza necesaria para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te agradezco de todo corazón, Señor, tu bondad para con nosotros. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por dejarnos una palabra hermosa que podemos meditar, Señor. Gracias. Oh, cuánto amamos tu palabra. Ayuda a mis hermanos a poder entenderla. Libéranos, Señor, de la religiosidad. Llévanos a una perfecta comunión contigo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Solo tú puedes hacerlo, Señor, con el poder con el que también puedes hacer todas las cosas.
Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias a todos mis hermanos por estar ahí, por ver estos vídeos, que oramos y pedimos a Dios que puedan ser de edificación para vuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta el próximo día.